Estaba en la tele, embarazo molar, pero ya la que la han visto ya ahora, no la han visto, pero bueno, es este tipo de, una variante de los sabores de embarazo molar. ¿Qué ven ahí? Este es un útero embarazado. Y esto es como se ve en la ecografía. ¿Qué le llama la atención? Las vesículas, el racimo de uvas. Entonces, hablamos de una cosa más general que es enfermedad trofoblástica estacional. Son patologías que se derivan del trofoblasta. Entonces, de esas, la más común es la mola hidratiforme, la que vemos con más frecuencia, que puede ser completa o puede ser parcial. Completa es la primera que vimos. Todos son vesículas. Hay una placenta buena, hay uno enfermo, hay saco estacional, solo vesículas. Esa es la mola completa. Y en la incompleta o en la parcial puede haber parte de la placenta normal y parte mola, y inclusive puede haber feto, por el verde, por el tiempo. Esa es la diferencia. Tenemos la mola invasora, que es cuando la mola, el tejido torácico se mete al miometrio. Eso ya es una mola invasora, más problemas. Tenemos la enfermedad trofoblástica persistente, que es la paciente que hizo un embarazo molar y en el seguimiento posterior de pronto nos empieza a subir la beta y entonces parece una enfermedad persistente. Es una enfermedad persistente después de un embarazo molar. Estamos hablando de patología neoplásica. Hasta la mola sencilla no es neoplásica, pero la patología pelante se comporta como neoplásica. El tumor trofoblástico en el sitio placentario, tumores que se forman en el sitio de la placenta, el trofoblasta, y el coriocarcinoma, que sería el más extremo del espectro. Todos son manifestaciones de la enfermedad trofoblástica gestacional. Hablemos primero de la mola completa, que es la más común. El embarazo molar de mola completa. Ahí ya tienen otra vez la foto, en ecografía y en el útero. ¿Qué característica tiene? Que no tiene ADN materno. O sea, todo el ADN es del padre. Esa es la característica. Las dos tienen eso, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma? Que en un óvulo vacío, que ya está perdido la ADN, pero llega un espermatozoide y se mete al óvulo y se duplica el mismo. Entonces es 23X, un 23X se duplica, entonces te queda 46XX. Por eso un 46XX de origen paterno, porque vive un espermatozoide solamente que se duplicó. Ese es el origen, ese es el 90% de las molas completas son 46XX, pero con ADN de origen paterno solamente, no hay ADN materno ahí. Y existe también que un óvulo vacío se pueda fecundar por dos espermatozoides. Y le va a dar el 46XY. Uno puede ser X, otro puede ser Y, de origen paterno. Ese es más o menos el 10%. Las características general, aunque tienen fórmulas cromosómicas aparentemente normales, todo el material genético de origen materno. Se fecundó un óvulo que estaba malo. Vamos a ver más adelante que es que los óvulos se dañan muy rápido. Hay un porcentaje de óvulos muy dañados a medida que avanza la edad de la mujer, es más notorio. Pero también hay causas genéticas que predisponen a estas enfermedades. Patología, mire esta. Entonces, ¿qué tiene las vellosidades hidrópicas? Por eso son vesículas. Están todas llenas de líquidos de vellosidades. Esto es como se ve aquí en ecografía, en el útero, y aquí como se ve en el microscopio. Pero además de eso, la parte del trofoblasta está hiperplástica. Hay una mayor proliferación del trofoblasta. Asociado a velocidades hidrópicas, trofoblasta muy proliferado, hiperplasia del trofoblasta. Son las características de la mola completa. Hablemos de las molas parciales. Ahí tenemos una ecografía donde se ve parte de las partes normal. Aquí está una foto ya de lo que se sacó. Hay vesículas, hay algo de placenta y estreptococcus. Y aquí tendríamos velocidades hidrópicas y velocidades de aspecto normal. Y también hay la proliferación del trofoblasta. ¿Cómo se forma esta? Entonces estas son triploidías. La otra era
componente normal, aparentemente fórmula cromosómica, pero de origen paterno digo. Y aquí este es, lo más común es el 69XXY. Es decir, dos ser de origen paterno y uno de origen materno. O sea, a uno lo que tenéis, porque los espermatozoides se metieron dos y quedaron dos paternos y el óvulo que tenía tres. Entonces, fíjense que siempre predomina que la mayoría de material genético es paterno. En la completa todo es paterno. Y en la incompleta la mayoría es paterno. Ese es el 69XX, ahorita que es el 69XXX, y este que es más raro, el 69XYY es el más raro. Entonces, fíjense que son problemas genéticos, la mola es un problema genético un poquito diferente entre la mola completa y la mola parcial, pero al fin y al cabo son alteraciones genéticas con un predominio de componente paterno. ¿Qué pasa con esto? El embarazo molar. ¿Cuál es el riesgo? Que se me convierta en una enfermedad neoplásica persistente. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que eso pase? La mola completa, más o menos el 20% puede terminar en enfermedad neoplásica persistente. Y en la completa es menos, 2 a 3% de la mola parcial. La mola parcial tiende a ser menos agresiva. O sea, acuérdense que el embarazo es como un injerto, ¿no? Entonces, mientras más componente paterno haya, pues peor la cosa, se tolera menos, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el componente paterno, aumenta el riesgo de enfermedad neoplástica persistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el embarazo molar en general? La edad materna, en los extremos, los mayores de 40 años, ya tienen muchos óvulos degenerados, que no van a afectar. Y también en jóvenes, en muy jóvenes también se ha visto que tiene cierta. El embarazo molar previo. En la residencia nosotros tuvimos una paciente de una residencia que tuvo 4 embarazos molares seguidos y no tenía hijos. Por eso no se ha hecho histerectomía en la edad cuarta o alguna cosa tiene. O sea, hay un componente genético que puede ser importante también porque esto se da. Abortos previos, obviamente, y la raza. Los asiáticos tienen más incidencia de enfermedad neoplástica. El resto, ven la frecuencia. En Europa y América del Norte, 1 en cada 1000 embarazos, en Sudamérica 2 a 6 por 1000 y en Asia más de 12 por 1000. Los asiáticos tienen una mayor frecuencia. De hecho, los asiáticos, por rutina, cualquier pedido de aborto lo mandan a patología, que puede haber embarazos molares por ahí. ¿Cuáles son los síntomas del embarazo molar? Pues generalmente terminan en abortos, pues sangrado es el principal síntoma, sangrado genital, un útero mayor, de tamaño mayor a la edad estacional, a veces hacen hiperemesis e hipertiroidismo cuando la cosa avanza bastante tiempo, pueden hacer preeclampsias tempranas, una beta HCG muy alta, mayor de 80.000, y lo otro ya la paciente que está sangrando y expulsando vesículas. Esa es una bola. Veo una de las vesículas que está expulsando. Bueno, desde el punto de vista de diagnóstico y confirmación, tenemos la beta muy alta, más de 50.000, ecografía con imágenes de vesículas en panal de abejas, como las que ustedes vieron, expulsión de vesículas, quistes ováricos tetraluteínicos. Como tienen tanta beta, estimulan el ovario y aparece con mucha frecuencia de quistes. Tetraluteínicos por la beta que tienen. Y bueno, por lo otro es la patología, ¿no? Las formas de distintas cosas para hacer el diagnóstico de enfermedad para su molar. Y el embarazo molar, la mola normal, tiene factores de mal pronóstico que son importantes para la conducta que tomamos en cada paciente. ¿Cuáles son los de mal pronóstico? La edad materna mayor de 40 años, ya el pronóstico va siendo más pobre. El útero muy grande, un útero para más de 16 semanas, es un factor pronóstico ya pobre. La beta mayor de 100.000, cuando la beta está demasiado alta, también es un factor de mal pronóstico. La sospecha de invasión miometrial en la ecografía, que se ve que la mola se mete a en algunos casos. Los quistes ováricos mayores de 6 centímetros. Y cuando la mola aparece después de un parto, gravísimo, después de un parto o después de un aborto normal, y tardíamente aparece una mola, porque sabe que aparece una mola, eso es un mal pronóstico. Y obviamente,
El hipertiroidismo o la preeclampsia, que es por un exceso de beta-HCG, pues obviamente cuando hay esas dos cosas, preeclampsia temprana o hipertiroidismo, pues no tiene el pronóstico. ¿Por qué es importante la clasificación del pronóstico? Porque nosotros debemos considerar en el manejo de los pacientes si hacemos quimioprofilaxis o si hacemos histerectomía, como manejo de la placa. Si solamente la evacuamos y la vigilamos, o si esa paciente que era de muy alto riesgo, pero que va a tener masivos, porque quiere tener masivos, le damos quimioprofilaxis, quimioterapia profiláctica, o si tiene pareja satisfecha, le hacemos histerectomía en pacientes de alto riesgo, para evitar la aparición de la enfermedad trombótica persistente posterior. Es importante no solo tener el diagnóstico, sino ver el riesgo que tiene cada paciente. Esto es una bola invasora, que es una invasión local extensa. Ustedes ven aquí la ecografía, este es el endometrio normal y esto es todo tejido molar. De acá hasta la serosa inclusive. Acá hay otra forma. Puede ir a invadir el endometrio o a peritoneo, pasar a paramentos, a cúpula vaginal y puede haber metástasis a distancia. Eso se llama la bola invasora. Y el coliocarcinoma, que es como el extremo de esta enfermedad, pues es más agresivo, ya no tiene ni siquiera patrón de velocidades en la forma histológica, hay invasión al miometrio, se lo ven aquí en la pieza quirúrgica, aquí en la ecografía, muy vascularizado el Doppler, y hace metástasis tempranas. ¿A dónde van las metástasis? A pulmón, 75% de las veces, a vagina. Ojo con esto, es importante vagina porque uno pone el espéculo y ve una lesión azul, es una metástasis. Y está a la vista, no con esto lo pasa lejos. Puede metástasis a cerebro, a vulva, a hígado, a riñón, a ovarios. Obviamente la cerebro es una más grave. Es más difícil. Aquí tengo una foto con una toras de metástasis al pulmón. Una persona con plástica, con carcinoma. Entonces, obviamente, esto puede ser bastante grave. Entonces, ¿cuál es el manejo del embarazo molar en general? El embarazo molar. Pues, primero, evacuar. Se hace por aspiración, por reglado. Se puede aspirar y hacer un reglado. Histerectomía, si la paciente es de alto riesgo, de muy alto riesgo, o tiene pareja satisfecha. Van a alegar una histerectomía una vez que no la visita. Y es mucho más seguro el tratamiento. Obviamente se manda a patología. Entonces, evacuación. Si la evacuamos por legrado o por aspiración, hacemos un seguimiento para diagnosticar las enfermedades persistentes. Entonces, la beta debe empezar a bajar hasta que se negativice y debe permanecer negativa. Afortunadamente tiene un marcador esta enfermedad que es la beta. Entonces, hacemos beta semanal hasta que tengamos 3 negativas y luego mensual por 6 meses. Esa es la vigilancia. Y obviamente la paciente no se nos puede embarazar porque si se nos embaraza se nos cruza la beta del otro embarazo. Entonces tenemos que darle un método de planificación seguro, que usualmente son anticonceptivos orales, por el tiempo que necesitemos. Y ya cuando tenemos 6 meses negativas, ya decimos a esta paciente ya se lo tenemos. Es el seguimiento general de las molas que evacuamos, que no tiene alto riesgo. Bueno, y hay estudios de extensión que se pueden hacer también. De rutina, ¿qué le hacemos? La especuloscopia, porque la vaina es simplemente se puede ver y de pronto una patita de toras, ese es el sitio donde más ciega. Entonces se debería hacer a todas las molas, una patita de toras. Ya en caso seleccionados vamos a hacer TAC abdominal o cerebral, ya cuando la cosa es más seria. Y cuando damos quimioterapia, también en caso de... Afortunadamente, el tomografía es muy sencilla la quimioterapia, entonces generalmente después se tira la quimioterapia. Entonces en caso adicional le vamos a dar metotrexate, le vamos a dar etoposide u otros, dependiendo, o combinaciones, dependiendo de cada caso. Se puede manejar, ahí nos apoyamos con el oncólogo para manejar eso. Acuérdense, hay quimioprofilaxis. Quimioterapia profiláctica para el alto riesgo que les damos el duro, pero que tiene alto riesgo, entonces queremos seleccionar un ciclo de profilaxis. O hay quimioterapia ya definitiva para manejo de lesiones establecidas o de persistencia ya confirmada. Bueno, ¿cómo tratamos la enfermedad trombótica persistente? Persistente es que
Bueno, enfermedad hematológica la vamos a manejar con esta, la persistente, la mola invasora o el coriocarcinoma. Todas tres necesitan terapia. La persistente, ¿cómo la diagnosticamos? Pues porque la beta de pronto empezó a bajar y se estabilizó bien y subió. Ya es diagnóstico persistente. O porque le damos, la paciente sigue sangrando, sigue con sangrados y en la ecografía nos aparece un gas tejido trombólasto o nos aparece alguna lesión en todas. El tratamiento de estas entidades va a depender de la paridad y la clasificación del riesgo. Hay quimioterapia simple combinada, histerectomía o combinación de las dos, histerectomía con quimioterapia, dependiendo del caso. La paciente con enfermedad molar de alto riesgo o persistente, ¿cuál sería? La de mayor de 40 años, la que tenga mola invasora o cariocarcinoma, la beta mayor de 6.000, la que sea posparto o posaborto normal, las que tengan quistes ováricos mayores de 6 centímetros, hipertiroidismo, preeclampsia, útero grande, cualquiera de esos va a requerir quimioterapia, así le mantengamos el útero, así la evacuemos, pues le damos quimioterapia profiláctica para evitar la enfermedad persistente. Si la paciente tiene paridad satisfecha y tenemos un grupito de estos, no lo dude, de histerectomía, de una. Si ya tiene paridad satisfecha, no te vamos a exponer. Y la otra indicación de histerectomía es la pobre respuesta a la quimioterapia. O sea, para una enfermedad persistente o una de alto riesgo de entrada, o cuando hay paridad satisfecha, o cuando hay pobre respuesta a la quimioterapia, pues obviamente eso es la indicación de histerectomía. Y puede haber combinación de los dos en algunos casos. Entonces, si bien la enfermedad molar es una entidad que la mayoría de las veces evoluciona como benigna, pues no deja de tener un potencial maligno alto y hay que vigilar estos pacientes. ¿Cómo hacemos la enfermedad hematológica persistente? Ya le había dicho, la beta HCG en aumento o la beta en meseta, que no baja y se mantiene. El sangrado persistente, lesiones en vagina o lesión ecográfica. O sea, una ecografía después de que se evacúe y persiste ahí. Entonces, a veces habrá que hacer estudios de extensión para mirar a dónde más se ha extendido la enfermedad. El tratamiento va a ser quimioterapia, metotrexate, combinación o combinaciones, o inclusive histerectomía en algunos casos. Bueno, ese era el embarazo molar, ese era más bien fácil. Fácil pero complicado. Pero esas son como las